Familia hermosa, palomistas, refresco, seas vegano, lo que sea, ahí va. El tema de hoy se llama la manipulación mediática. Chan, 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 chan. ¿Ready? Bueno, presentado y patrocinado por nosotros. ¡Que viva el amor! ¿Y usted quién es? Astrología Nagendra, Astrovidas Naje, Nagendra Torres, Ponchito para ti y un abrazo grande. Les saluda Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Lenny Alejandro de Camino a la Gnosis. Iván Donaldson del canal de Iván Donaldson. Y pues sí, sean bienvenidos a esta transmisión de la manipulación mediática, un tema que ya hemos tratado en un video que hicimos que se llama... ¿cómo se llamaba? La desinformación. Sí, La era de la desinformación, creo. Desinformación. Y bueno, quisimos retomarlo, pero darle ahora una jiribilla, darle otra dirección. Y es precisamente pues hablar de esto, de cómo los medios de comunicación pues a lo largo del tiempo se han encargado de pues manipular, ¿no?, ciertas realidades o de imponer ciertas visiones sobre personas, sobre la historia, sobre la sociedad, sobre el mundo y inclusive ir más allá, ¿no? Y no quedarnos simplemente con el de maldito sistema corrupto, ¿no? Sino que realmente llegar a trascender todo esto, a poder ver este juego, ¿no? Y entender también las mecánicas, de dónde surge, cómo surge, para qué surge, ¿no? Yo creo que también una de las cosas donde podemos comenzar, porque es demasiado justamente la información que podemos hallar de todos los temas, de todas las tendencias, ya hay demasiada, pues sí, ¿no?, demasiada guerra mediática, como también lo hemos visto, que quién tiene la razón, quiénes fueron los que iniciaron la guerra, quiénes no la iniciaron, que quiénes son los que tienen la opinión correcta, quiénes no la tienen. Entonces yo creo que ahí es donde podemos empezar, en dónde estamos poniendo nuestro criterio, dónde estamos eligiendo aquello que estamos viendo como una realidad que nos resulta coherente, que nos resulta funcional para nuestra vida y que además de todo somos nosotros coherentes con eso y aplicamos nuestra conducta de acuerdo a eso. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, estaba leyendo un artículo y viendo también un programa ahí que hablaba acerca de esta de la guerra mediática. Y en esto se dejaba muy claro que el gran problema que existe es que a ciertos sistemas económicos les conviene que la gente que escucha noticias las acepte tal cual sin investigar más. O sea, es trabajar con un grupo de personas que se conviertan prácticamente como tipo zombies, en donde lo único que van a hacer es recibir información, aceptarla como la verdad, y no preocuparse por investigar por ellos mismos, o sea, como bloquear su voluntad. Pero aquí también lo que queremos dejar aquí claro es que sí, por una parte está ese sistema, pero por otro lado también están las personas que permiten que esto suceda, ¿no? Y esto se ha convertido en un gran negocio también para ciertos sectores, porque ellos son los que manejan la verdad. Pero ¿cuál verdad? Pues su verdad, porque exacto, ahí es donde viene el punto clave. Y ahí es donde convertimos en personas que idolatramos porque son lo máximo ahorita, pero mañana los medios tienen el poder de convertirlas en nada, y ninguna era verdad, ni eran dioses, ni nuevos gurús, ni tampoco eran así una porquería como lo ponen, ¿no? A mí me gusta mucho para el crecimiento espiritual, una de las cosas que yo siento que asumirlo es bien bonito, es la responsabilidad, hacernos responsables de nosotros, sobre todo en este bombardeo mediático. ¿Qué elijo? Hay que tener una cierta capacidad de discernimiento o de selectividad, porque no podemos, o sea, como estaban diciendo todos ahorita, ¿no? Hay tanto bombardeo y a veces es tan opuesto una cosa con la otra que es como para volverse locos. Pero en cambio, si uno dice, a ver, viéndolo desde fuera, investigando, ¿con qué me quedo de X o Y tema, no? Entonces creo que la responsabilidad y sobre todo tener un papel activo en nuestro camino, en nuestro sendero espiritual. La espiritualidad no solamente es sentarnos a meditar, sino después de meditar tenemos que tomar un montón de decisiones. ¿Vamos a ser proactivos o vamos a estar a la espera de lo que nos dicen los medios? Porque no hay otra. Con algo se va a llenar esto. Claro. Y también es importante, siento, cultivar una actitud en equilibrio, ¿no? Equilibrada. Porque no falta también el otro lado, ¿no? O sea, de por sí los medios de comunicación oficiales dicen cosas que convienen, ¿no? Que van hacia distraer a las personas hacia cierta... como el flautista de Hamelin, ¿no?, por ejemplo. Y también existen los contrarios que de todo ven una conspiración y de todo ven algo así terrible
que no se dan cuenta y también caen en ser desinformadores, ¿no? Entonces no es lo mismo tener una opinión basada en un equilibrio, ¿no? En decir, ok, voy a investigar las cosas por mí mismo, voy a ver de qué se trata, pero no caer tampoco en el otro lado, porque también es algo que no podemos ocultar, que todas las redes pues están llenas de conspiranoicos y demás, como alguno que va a escribir ahí un comentario en este video, ¿no? Entonces entender que hay que hacerlo, pero con equilibrio. Y en ese sentido, por ejemplo, digo, me vienen a la mente muchísimas cosas. Un ejemplo para ir calentando el motor de esta plática o de esta transmisión es, por ejemplo, la famosa Guerra de los Mundos, ¿no? De H.G. Wells, ¿no? Me parece, de Orson Welles, ¿no? Orson Welles, por ejemplo, si tú de seguro ya lo sabes, digo, si no, pues bueno, no tenemos ahorita el dato ahí, pero hace muchos años, en una estación de radio en Estados Unidos, pues él empezó a transmitir una especie de invasión alienígena como si fuera real, ¿no? Entonces imagínate, pues fue muy divertido en esas épocas, usando ahí los efectos especiales de latas y de cosas chistosas, pues hizo que muchas personas se espantaran y que muchos granjeros salieran armados a querer aniquilar extraterrestres que estaban invadiendo la Tierra. Después inclusive quisieron meterlo a prisión, o creo que lo metieron de manera preventiva, pero luego algún día haremos una transmisión de todo eso. Pero ahí vemos cómo los medios de comunicación tienen ese gran poder de hacer que las personas pues simplemente absorban las cosas y no se cuestionen y digan, a ver, espérate, ¿no? Vamos a ver de qué se trata o por qué están diciendo tal cosa, ¿no? Sí, y yo creo que también hay que recordar que esta guerra no es nueva, o sea, es algo que ha venido ocurriendo desde que existen medios informativos, ¿no? O desde que comenzó antes, la prensa, o antes. desde que existe algo que se divulgue como esta es la verdad oficial o esto es lo que dice el líder de opinión, ¿no? Desde que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Exactamente, desde ese momento. Y esa parte es bien importante porque si nosotros no aprendemos, sobre todo a darnos cuenta de cuál es el mundo en el que estamos, el mundo en el que estamos viviendo ahorita, en el que prácticamente un informador puede ser cualquier persona con un celular que está tomando video en un centro comercial o en una calle o ahí en donde ocurrió un accidente o donde está ocurriendo una marcha, donde está pasando cualquier evento, prácticamente no tendríamos tanto acceso a información como en los años 70, 50, donde lo que salía en la tele era la verdad, ¿no? Y si tú leías algo en el periódico, aunque fuera una total barrabasada, tú ibas a creer en eso porque estaba escrito en letras impresas, ¿no? En tipografía impresa, y igualmente con un libro, ¿no? También había libros que solo por el hecho de estar impresos y de ser publicados por una editorial ya necesariamente estaban mencionando la verdad. Claro. Entonces estamos viviendo un fenómeno muy curioso, alarmante también en cierto sentido, desde el punto de vista en el que ahorita quién tiene la verdad, cuál es la verdad y cómo podemos tener acceso a la verdad. Claro. En tiempos del nazismo estaba, de lo que tú estás haciendo, Richard, estaba Goebbels, que era el jefe de campaña, ¿no? De propaganda más bien, de propaganda del nazismo, y decía que si tú decías una mentira 1000 veces acababa siendo verdad. Y de eso nos vamos a lo que creo que decía Ford, que si tú creías que podías, podías, y si tú creías que no podías, no podías. Entonces, ¿cómo, si te repiten mucho algo los medios, acaba siendo parte de tu sistema de creencias? Yo iba a hacer un paréntesis ahí porque es algo que muchas personas no se detienen a pensar. Y es muy curioso, por ejemplo, esta frase de Goebbels. Goebbels dice precisamente eso, ¿no? Si dices una mentira miles de veces, se acaba convirtiendo en verdad. Pero lo gracioso de esto, mi querido Naje, y que pocas personas se dan cuenta, es que él no lo dijo como un consejo para el Reich. Él lo dijo porque estaba diciendo cómo trabajaban los enemigos del Reich, hablando de los aliados y de todo eso. Okay. Entonces es muy curioso cómo te dicen eso y te hacen pensar que son los malos de la película. Pero yo digo que es sano preguntarse, pues realmente con quién escribió la historia, cómo se escribe la historia, el malo es tan malo, el bueno es tan bueno, ¿no? Y entonces en México pues surgen personajes muy interesantes, ¿no? Híjole, es enorme. Sí, son muchos. Y son muchísimos. Entonces entender que siempre va a existir esta manipulación. Ahora, otro tema que a mí me gustaría que platicáramos es, por ejemplo, el origen o el por qué surgen este tipo de cosas. Tendemos a querer creer que existe una fuerza oscura, maligna, que está guiando a la humanidad hacia el mal y que existe todo esto, pero a modo personal yo siento que es la propia ignorancia humana manifestada en el colectivo que crea este tipo de cosas. No es que realmente exista eso, o si existe es resultado de esta energía colectiva.
Ejemplo de esto, que también creo que lo platicamos en el programa pasado, Ujú. por si se nos escapó o por si no quedó muy claro, es que en las noticias, por ejemplo, pues va a vender mucho más una noticia de terror, una noticia de miedo, una noticia de alguna cosa horripilante que sucede, que una buena noticia. Y esto lo puedes ver por ti mismo en YouTube. Si ves canales que hablan de cosas positivas o que hablan de cosas buenas, no van a tener la misma audiencia que canales que dicen cosas espantosas, profecías terribles, etc. Entonces, hay un morbo natural en el ser humano que produce, esa es de la manera en como yo lo veo, que produce y es parte fundamental de esta guerra mediática o de esta manipulación mediática. No negamos, yo no niego que sí existan intereses, claro que sí, pero yo creo que es la ignorancia la que guía esos hilos, ¿no? La que los mueve, ¿no? Claro, sí, también creo que justo le diste en el blanco y también tiene que ver con las emociones, ¿no? Creo que mientras tú conectes con cierta emoción, te vas a dirigir hacia cierta noticia, Frecuencia, ¿no? o hacia cierta frecuencia. ¿En qué frecuencia vibras, no? Exacto. Y entonces eso lo saben los medios de comunicación y entonces lo que hacen es generar algo que te mueva hacia la emoción que ellos mismos te metieron a la idea, pero aquí también debe quedar muy claro que tú permitiste que llegara esa idea, ¿no? ¿Cuál es lo importante? Pues que empieces a trabajar en todos ese tipo de cosas para que tú crees tu propia verdad. Un ejemplo, yo me acuerdo mucho que una vez estaba platicando con un amigo de la película de Apocalipto de Mel Gibson, y yo me acuerdo que decía, es que los indígenas son unos ignorantes porque te llegaba el eclipse y pensaban que el mundo se iba a acabar. Y yo le decía, pero ¿por qué lo dices, no? Es que en la película... Es que en la película de Mel Gibson... En Acopalipto dijo pues eso. así lo dijo y entonces así es, ¿no? Uh-huh. Yo le decía, pues no es tanto así, o sea, yo creo que aquí lo importante es que se investigue más profundo y te vas a dar cuenta que eso es una mera visión que ellos tienen acerca de esto que sucedió y que es una visión, quieras o no, retorcida, y que sí, si buscas más a fondo te vas a dar cuenta que no era cierto, que al contrario, eran grandes astrónomos y que investigaron muchísimas cosas y tenían toda una serie de códices y muchísimas cosas que estaban muy interesados en conocer el tiempo y los eclipses, por supuesto, pero desde otra perspectiva, no desde la perspectiva que nos manejaron, que eran unos ignorantes, ¿no? Claro, No, claro. y además estamos hablando de que la cosmogonía de ese momento era completamente distinta a la de ahorita, ¿no? Claro. Y Diferentes tipos de opiniones, diferentes tipos de intereses, definitivamente completamente distintos ahora, ¿no? Claro. Claro. ahorita me hicieron recordar el evento último que vimos de lo de Will Smith en los Óscares, ¿no? En donde todo el mundo tenía como un partido, como que estamos acostumbrados a nosotros y ellos, blancos, una visión blanca, una visión negra de las cosas, terrible. ¿Y cuántas gentes agarraron partido, no? Creo que en el mismo momento hubieron gente que se paró a aplaudirle, bueno, a reconocer a Will Smith por haber defendido a su mujer. Pero luego hubieron quienes lo retractaron, o sea, más bien que dijeron no estamos de acuerdo. Y ese es en el desgaste que nos tienen la manipulación mediática, en que creemos que tenemos que tener una postura polarizada, cuando justamente el camino del medio, como decía Buda, es el que va para allá, ¿no? Claro. Y por ejemplo, hemos seguido pasando mucho, lo que decía ahorita también Richard, ¿no? Cómo tenemos ahí, con un celular cualquiera puede estar grabando algo, sí, pero ¿desde qué conciencia vas a grabar? ¿Desde qué conciencia vas a transmitir? O sea, ¿cuál es tu intención al hacer clic y conexión y comunicación con los demás, ¿no? Claro, y aquí me recuerdas, por ejemplo, esto de, como decía Bill Hicks, ¿no? Las noticias son las noticias, tendrían que ser objetivas, ¿no? Sí. Entonces, un periodista, al menos desde nuestra perspectiva y nuestra ignorancia, como quieran verlo, pues un periodista, alguien que maneja estos medios de comunicación, debería ser neutro y objetivo diciendo una noticia, ¿no? Entonces, no es lo mismo que te digan, por ejemplo, se arma una balacera en la carretera México-Cuernavaca, Topilejo, no sé qué, y se paró el tráfico y pasó esto y esto, y que te sigan diciendo, a que te digan, no hombre, se armó una cosa horrible, no hubieras visto así, estaba pero por de culpa de los terror. transportistas. No, está cada vez peor todo, es muy diferente Muy diferente. el tipo y esto nos lleva a algo que comentó el Masterland, muy bueno, que son los famosísimos líderes de opinión, mi querido Masterland. Sí, claro que existen los líderes de opinión y que quién sabe quién los puso ahí, ¿no? Pero realmente mueven actualmente
pues masas, ¿no? Que eso es lo importante. Ahí está yo creo que el punto. El punto clave, porque ellos mueven masas, y actualmente alguien que mueve muchísimo en redes se considera como un líder de opinión, un influencer, y tiene acceso a muchas cosas que antes no tenía. Un ejemplo de esto es que se dice, o más bien es cierto esto, ¿no? Que ahorita ya no es tan importante en el caso del cine mexicano una persona que actúe bien, ¿no? O que haya hecho grandes películas, sino más bien qué tantos seguidores tiene, porque se considera un líder de opinión y esa persona es la que se lleva a los grandes películas ahorita mexicanas, y por eso como que están valorando este tipo de cuestiones, y te llama muchísimo la atención porque es necesario que existan estos líderes de opinión. ¿Quién les dio ese poder? Pues obviamente nosotros, como decimos, se los dimos a través del inconsciente colectivo por no trabajar ciertas cosas, ¿no? Que de hecho yo creo que también mucho de ahí viene de cuando están preguntando de dónde salieron estos personajes. Yo creo que fueron como autoproclamados, ¿no? Esa frase de líder de opinión no existía hasta que empezó este fenómeno y explosión de las redes y de los influencers, ¿no? Que ahora ser influencer es un gran negocio. Igual lo mismo, los líderes de opinión utilizan todo tipo de cuestiones en sus redes para seguir marcando esta opinión. Pero yo creo que la pregunta interesante sería, ¿cuál es esa opinión? ¿Qué opinión es la que está promulgando un líder y los que le siguen? Ahora sí que todos esos seguidores, toda esa audiencia, ¿cuál es la opinión que están validando y qué sentido tiene validarla? Claro. Por ejemplo, decía David Icke, ¿no? Que cuando él empezó, estemos o no de acuerdo con él, o en unas cosas sí, en otras no, cuando él empezó a hablar sobre todos los planteamientos que tenía y todo, primero fue ridiculizado, como, ¿no? Y después fue como escuchado, y luego fue pues no necesariamente glorificado. No, sí, hay grupos que sí. Exactamente. Entonces, a mí aquí me quedan dos cosas para mí muy importantes. Dos ejemplos. Como David Icke, hay muchísimas personas que tratando de dar su punto de vista, él estaba en el deporte, en el fútbol. Sí. Creo que le pasó algo y ya no pudo. Comentarista. Pero de alguna manera él siempre dice que lo que tú decías, Ivanovich, que los reporteros deberían de hacer su trabajo de investigación y no ser repetidoras de lo que el sistema les dice, ¿no? Sí, o sea, tan triste está la situación, que yo no sé en otros países, pero aquí en México, por ejemplo, ha habido bromas que hacen, por ejemplo, medios como el Deforma, ¿no? Donde hacen una broma o cuentan un chiste o algo sarcástico, y medios serios lo han replicado como si fuera una noticia real y después diciendo, ay, disculpen, es que era broma. Entonces, pues, ¿de dónde están investigando, no? Y por el otro extremo, totalmente de acuerdo, perdón. En el otro extremo está lo que sale en uno de los capítulos de Black Mirror, donde te conviertes en un líder de opinión por los votos que tienes, ¿no? Y cómo vas como degradándote en tus principios, o cómo vas prostituyéndote o vendiéndote por alcanzar esa fama, porque ahora tener esa fama es tener una serie de recursos diferentes a los demás. Entonces, yo pienso que un acto muy generoso podría ser, así como cuando decimos no vamos a comprarle a tal empresa porque perjudica a tal cosa así, también es como podemos hacer algo muy sencillo. Yo lo he aprendido aquí en Códigos, a investigar un poco más antes de emitir un juicio, porque aquí emites un juicio y tiene una repercusión como en el agua, ¿no? Claro. Sí, y hacer un poco más cautos, ¿no? En la forma en la que estamos recibiendo esa opinión, porque acordémonos también que mucho es lo que se dice y otro gran tanto es lo que cada uno interpreta de lo que está escuchando, que es lo que estabas diciendo, ¿no? Que justamente nace o sale una noticia determinada y todas las vertientes en las que eso se puede convertir, si no estamos cuidando de qué manera hacemos ese post en la red, de qué manera estamos interactuando con esa noticia, eso puede distorsionar el sentido de la misma noticia y volverse un teléfono descompuesto mundial. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Entonces entender que pues esto de la manipulación mediática tampoco es algo tan simple, ¿no? Así como, sí, ya me la sé y todo. Porque también no todos los medios de comunicación y no todos los periodistas y no todos pues están vendidos y, o sea, tampoco. Por eso decimos que es un punto de equilibrio. Hay cosas en las que a lo mejor tú vas a estar de acuerdo y otras que no. Hay cosas en donde sí van a ser muy objetivos, hay cosas en las que entonces no podemos otra vez
el gran error que tenemos de querer generalizar todo, ¿no? Sí. Entonces, también por eso necesitamos, yo siempre digo esto de tener un punto de equilibrio, donde ni muy, ni tan, ¿no? Donde ni me voy a un extremo de las cosas, ni me voy al otro extremo, sino que aprendo a verlo de manera objetiva, ¿no? Sí, y sobre todo eso, verlo de manera objetiva. Si estamos retratando algo de la realidad en la que estamos, o de la realidad en la que cada uno está, tener el punto de vista lo más objetivamente posible, sobre todo en no permear tal evento que estemos retratando con el teléfono con una tendencia determinada, sino simplemente decir, yo pienso desde mi punto de vista que esto está así, ¿no? Pero este es mi punto de vista, porque yo lo estoy emitiendo de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que yo he vivido, y no en base a seguir una tendencia y estar alimentando otra cosa que ya de por sí puede ser que esté distorsionada, puede ser que no. Por eso es tan importante ver qué es aquello que estamos contemplando, con qué nos estamos conectando, ¿no? Claro. En esto que decimos que estamos viviendo en la realidad líquida, ¿no? En este momento filosófico, ¿no? De encuadre, de alguna manera es todo lo que se está diciendo ahorita todo tiene inmediatamente una repercusión impresionante, ¿no? Entonces, yo lo resumiría en esta frase: no dejes que en tu vida el circo mediático te convierta en uno más de sus marionetas. Claro. Sé alguien que tiene un punto de vista hacia el circo y hacia el no circo, ¿no? Claro. Sí, yo también quisiera decir que muchas cosas tienen que ver, como platicábamos hace rato, con las emociones. Entonces también un buen trabajo sería ver qué tanto puedes permanecer neutro ante las noticias que estás escuchando y qué tanto te estás alimentando de estas noticias, porque también puede llegar un momento en que te la pases escuchando todos los días las noticias, y aunque tú permanezcas neutro, de cierta forma inconscientemente, pues si eso es lo que estás escuchando todo el tiempo, te lo creas, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros creemos que existe un grupo, ¿no? Acá maldito, de personas que están haciendo una secta, de una secta de gente que tiene controlado todo esto, los magios, o los Illuminati, quienes quieran, ¿no? Pero si tú crees que es eso y ellos saben de esto y además utilizan tus emociones para que te conectes a ellas, y de ahí se deriva un montón de cosas, desde negocios, juegan con tu tristeza, con muchísimas cosas, pues yo creo que lo importante sería empezar a preguntarte qué tan necesario es que yo deje de conectar mis emociones a las noticias que estoy escuchando. Sí. Si las dejo de conectar, a lo mejor, y yo me pongo a investigar por mi propia cuenta, a lo mejor estos se van a preocupar ya no por jugar con las emociones, van a utilizar otra forma, a lo mejor, y va a ser muy simple, ¿no? A lo mejor ya no van a estar interesados en pasar en la televisión a Wafer o esta del lenguaje alienígena, sino verdaderamente un reportaje profundo que habla acerca de qué es el lenguaje alienígena, si tiene algún fundamento. Pero eso no le interesa a la gente. Sí, claro, por eso, pero tiene que ver también con mucho de dónde se conecta, como estos medios saben que eso no conecta con la gente, sino el chisme, si se quieren burlar de esta persona, si genera memes, si todo esto, pues básicamente ahí se va a quedar. Y surgirá otro personaje igual al que hacerle memes, al que te posiciones en una bandera, que te posiciones en otra bandera, para desde ahí que esto siga como un negocio. Pero la realidad es que si queremos entrar más profundamente esto y si queremos que esto cambie, pues sería importante empezar a observar este tipo de cosas que tienen que ver con tus emociones, y dejar de conectar tanto tus emociones a esas noticias, ¿no? Totalmente. Exacto, valorar, ahora sí que darle un valor prácticamente como si fuera un gran tesoro a tu atención. Claro. En dónde estás enfocando, que es siempre lo que decimos acá en el programa, dónde estamos enfocando la atención. Y yo creo que con mucho eso es pues el gran tesoro que saben los que ahora se llaman líderes de opinión, o los que manejan la tendencia, los que están en la última tendencia, saben que ese es el gran tesoro, ¿no? Captar la atención de tanto más personas, porque de eso depende que exista ese núcleo, que exista esa tendencia. Me recuerdo dos historias de esto. Una es el tema de la impecabilidad, ¿no? Y creo que es el momento, hay muchas historias que dicen de gente que ha querido cambiar el mundo y al final se han dado cuenta que lo único que había que cambiar es uno, ¿no? Creo que estamos puede que estemos en un momento de ser impecables con nosotros mismos, porque el momento que nosotros somos el primer ejemplo de lo que decimos a los demás, tenemos como que podemos ver a los ojos a las demás personas y decirles, oye, fíjate, yo estoy, no sé, por decirte algo, cuidando más las plantas, ¿no? Pero si tú no las cuidas,
Si nada más es una cuestión de moda, ¿no? Entonces, pienso que estamos en un momento que si nos, como tú dices a veces, Iván, no sé si a veces se llega a ver qué tan aquí tenemos el momento del despertar y de la iluminación, lo tenemos aquí, en el momento en que decimos, si yo cambio o no el mundo, ya hice lo que tenía que hacer, ¿no? Y quiero comentar, para ir, bueno, no voy a ir cerrando, pero sí algo que es muy, muy curioso. Igual a algunas personas no les va a gustar, pero me parece un tanto gracioso. Y es, por ejemplo, ¿no? Llega una persona con algunas teorías conspiranoicas, ¿no? Entonces le dices, ok, entonces tú lo que estás diciendo, ponerles un ejemplo de cómo, y que es un tanto gracioso, ¿no? Entonces, todo en la vida es amor, sí. Y entonces la idea es conectar con ese amor universal, sí. Pero los medios de comunicación lo que hacen es que manipulan y todo esto para que vivas en miedo y que no tengas ese amor. Exacto. Ah, ¿y qué más? No, y aparte está un grupo que son los Illuminati, por ejemplo, o los magios, que te hacen cosas terribles y te ponen esto y te hacen el otro. A ver, espérame, no la idea del amor universal. Entonces, cuando me estás diciendo esas ideas conspirativas, ¿no estás haciendo exactamente lo mismo a lo que te estás oponiendo en los medios de comunicación? O sea, es como... O decir así abiertamente, no puedes expresar el amor por el grafeno. Pues sí, claro. Sí, y yo creo que hay algo muy importante de lo que estamos diciendo ahorita, de lo que se está diciendo, es realmente quieres, existan o no existan, o sea, un mix, todas estas cuestiones. La mejor forma, siempre la respuesta, no lo decimos aquí nada más porque sí, desde mi punto de vista es el amor. Dicen que si realmente te dedicas a amar a inclusive a tu enemigo ya no puede seguir siendo tu enemigo porque no soporta un cañonazo de amor. Claro, y otro territorio peligroso, pero no puedo evitar decirlo, ¿no? Por ejemplo, existen personas que son fans de Star Wars, ¿no? Entonces van a saber todo lo que pasa en Star Wars, ¿no? Y en el episodio tal, y Darth Vader, todo. Y hasta dónde se vio la pantalla de él. Y hasta dónde, ajá, exacto. Y lo curioso de esto es que, a modo personal, hay personas que comienzan a adentrarse en estos temas conspiranoicos o que llaman espirituales y no se dan cuenta que es un tanto parecido a ser fan de algún cómic, ¿no? Y entonces, no, es que los seres de Sirio con no sé qué, más los pleiadianos de no sé qué, y como esto lo dijo tal y coincide con lo otro, pero en realidad, si lo ves objetivo, y es lo que quiero compartirles, si lo ves desde fuera como alguien imparcial y que está observándolo, pues pareciera que es como la misma acción de un fanático de cualquier cómic de fútbol o de cualquier cosa, pero que ahora sigue esa línea, ¿no? Y lo curioso es que pues el fan de Star Wars no te va a decir que es un ser despierto, pero este tipo de personajes van a decir que sí son seres despiertos porque pues se mete, por eso decía es un territorio peligroso, pero pues no creo que esté de más decirlo, comentarlo, ¿no? Al final pues que cada quien le resuene lo que le tenga que resonar, pero si estamos hablando de manipulación y medios de manipulación y todo esto, ¿hasta qué punto tú también te vuelves una herramienta de manipulación y ni siquiera te das cuenta, ¿no? Porque hay cosas que aseguramos que ni siquiera estamos realmente seguros de eso, o lo decimos porque suena increíble, o porque suena muy interesante, o algo muy wow, cuando pues no tiene nada que ver con la realidad. Para cerrar esta parte, yo decirles, porque eso siempre he admirado a este Nick Pope, ¿no? Nick Pope, este investigador del fenómeno extraterrestre en Inglaterra, que trabajó para el gobierno de Inglaterra, sí, que sabe un montón de cosas y de casos y de fenómenos extraterrestres, bueno, de ovnis o de este tipo de cosas, y él siempre lo ha dicho, yo no puedo asegurar que sean extraterrestres, pero sí sé que existen aparatos y objetos que no podemos identificar y que en la actualidad ningún país podría tener, o al menos eso es lo que conocemos, pero lo respeto porque es objetivo, es imparcial, no me está inventando algo. Otra persona es Bob Lazar, por ejemplo, ¿no? Bob Lazar se me hace súper objetivo en lo que dice y en ningún momento comienza a hablar de otras cosas, ¿no? El ejemplo de Stephen Greer. O Stephen Greer, sí, que también dice, bueno, pues pasa esto y esto, bla, 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 pero tampoco van como con esta idea de que prácticamente saben todo, ¿no? Del fenómeno, ¿no? Sí. Ya me emocioné, disculpen. Aplausos. Aplausos. Hasta le pegó el bochín al micrófono. Sí, ya de mi parte para cerrar, hay algo que me gusta y que está sucediendo en este momento, ¿no? Que es la famosa guerra. Aquí no nos vamos a meter si existe o no existe la guerra, porque no es el caso, sino más bien porque es necesario que exista una guerra a nivel mundial, ¿no? Y por qué se difunde tanto esta guerra a nivel mundial,
porque saben que conectan con ciertas emociones de muchas personas y que esto va a provocar otras cosas. Ejemplo, va a conectar con muchísimas personas con el miedo. Entonces las personas no van a intentar hacer otras cosas porque ese miedo que los está consumiendo porque creen en esta guerra permite que a lo mejor permanezcan de cierta forma, o consuman más cosas. Entonces, creo que ahí está un punto muy, muy clave de pues dónde está el trabajo que todos los seres humanos podemos comenzar a hacer, ¿no? Pues obviamente si a ellos les interesa hacer una guerra, como sea, real, mediática, que exista o que no exista, pues que la hagan, pero nosotros ya no conectarnos a todas esas emociones que van generando. Claro. Pasa lo mismo ahora con las famosas epidemias, ¿no? O sea, ¿qué tanto me quiero conectar a que eso es real y que está aquí atrás de mí? O al revés, ¿no? Que es mentira y no existe, ¿no? Sí, o sea, como lograr un equilibrio, ¿no? Yo, ya nada más por último, me acuerdo mucho de una película que les recomiendo muchísimo, que es para niños, y la verdad es que me impresionó cuando la vi, que se llama Ronda Error, que está en Disney. Sí. Y yo me acuerdo que lo que hacen rápidamente es venderle un producto a unos niños, que dicen ellos que así debe ser el niño porque cumple con todo lo que pide el niño, ¿no? Y entonces son robots perfectos que todo el tiempo están ahí dándole lo que quieren a los niños. Pero lo interesante de toda esta película es que existe un robot que por ahí tiene una anomalía, que está de cero, o sea, él no tiene toda esta programación que le metieron estas personas de mercadotecnia y todo, y este es el verdadero robot que necesitan los seres humanos, aquel que cada uno vaya adaptando a sus necesidades o adaptando a lo que uno quiere, ¿no? Ya no ese que alguien más hizo y que entonces tiene que contener con 10,000 likes, ¿no? 100,000 aplicaciones. 100,000 aplicaciones y todo esto para que sea cool y todo el mundo vea, sino más bien este es el robot, a lo mejor ni siquiera es tan sofisticado, pero este es mi robot que yo creé a través de mis propias decisiones, sabiendo conectar mis emociones propias, no directamente a algo que un tercero me está diciendo, sino porque yo estoy de acuerdo en que esas emociones se vayan desarrollando, y sobre todo si son emociones, como lo se ve en la película, de amor, pues esas emociones me van a ayudar muchísimo a trabajar mi interior, ¿no? Entonces, totalmente. Pues eso sería de todo de mi parte. Mi nombre es Leonardo Alejandro, y camino a la más. Chulada. ¿Sabes qué? Que dices eso porque Disney te lavó el cerebro porque como era más joven. Estoy segurísimo. Nomás no lo quise decir por no ser mal camarada, pero claro. Sí, de mi parte, pues igual lo mismo, resaltar esto del contenido, ¿no? Aquí estamos poniendo atención con el contenido que vemos, pero independientemente también en qué persona nos estamos convirtiendo cada uno de nosotros, qué estamos haciendo con todo eso que absorbemos por medio de nuestra atención, por medio de esa capacidad que tenemos de retentiva, a qué le estamos dando importancia día con día. Digo, está bien tener entretenimiento, está bien jugar videojuegos, está bien pues tener un discernimiento, ¿no? Y tener también ver canales de astrología. Diferentes canales, tú puedes ver los canales, por eso YouTube es como una caja de Pandora, ¿no? Sí. Porque tiene literalmente todas las realidades habidas y por haber, y es impresionante cómo en este momento de la realidad y del mundo, prácticamente cada persona puede estar viendo en su dispositivo la realidad que esa persona está construyendo y que quiere ver, y que está además de todo solidificando con su atención y con su observación sobre lo que está viendo y sobre su vida en lo personal, ¿no? Sí. Entonces, por eso creo que es bien importante que no bajemos la guardia en ese sentido de estar observando el contenido y sobre todo tener esa capacidad de decir, a ver, si resueno con la opinión de ese influencer o de ese líder de opinión, resueno realmente porque eso tiene que ver con mis valores, o estoy siguiendo una tendencia, o por qué estoy realmente resonando con esto. Y si no resueno, pues simplemente lo dejo y me voy a buscar algo que realmente alimente mi espíritu, mi alma y me ayude a convertirme en mejor persona, ¿no? Que creo que es lo mejor que nos puede pasar en este momento. Claro. Chulada. Chulada. Se despide Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Me quedo con todo lo que se ha dicho. La verdad es que resuena muchísimo desde el desayuno que estábamos compartiendo. Y yo lo veo como cuando estás en la escuela. Tenemos un bombardeo de los medios de comunicación, que son como cuando vas a una escuela que te van a adoctrinar, no te van a enseñar a pensar. Porque estamos en ese nivel, ¿no? Bueno, yo hablo de mí. Sí, no, de acuerdo. A veces uno dice, a veces yo me puedo creer que estoy muy espiritual y muy desarrollado, como siempre lo decimos, pasa una semana con tu familia, ¿no? Y a ver cómo eres realmente, ya está tu nivel espiritual, pero también está en lo que se ha dicho ahorita, en
en qué pones tu mente, en qué te enfocas, dónde pones tu conciencia. Y creo que un acto bien hermoso de compasión y de responsabilidad, yo insisto mucho en ella, en la impecabilidad y la responsabilidad, es, pon tú el ejemplo, ¿no? Pon tú el ejemplo no solamente de dientes para afuera, sino realmente decir, a ver, no sé si te haya pasado, estás viendo a veces a tu familia y hay una discusión, y a veces dices, no, es que tiene la razón, no, es que sí se lo merece, porque quién sabe qué, esa parte que hablaban ahorita de la neutralidad, de solamente observar y decir, a ver, cuando yo he estado en la misma circunstancia, gritando de la misma manera, ¿cómo me estaba sintiendo? Inmediatamente para mí surge la compasión. Y del otro lado, oye, yo también he estado del lado del que está recibiendo los gritos, ¿y cómo me sentía yo? No, pues también. Y entonces, para mí, Lenin también le dice mucho al clavo, bueno, todos, en esa parte de las emociones, en la medida que podamos tener un mejor, ¿cómo le llaman? Gestionar las emociones. Gestionar las emociones, inteligencia emocional, aprender a gestionar las emociones. Los medios, si quieren bombardear, los que bombardean con estas cosas, ya no van a poder, porque pues te vas a reír enfrente de ellos, vas a subir algo en tu canal de YouTube o en tu Instagram o donde sea, y vas a decir, acabo de escuchar este programa que me parece que no está siendo neutral. Yo creo que eso sería muy bonito, que empezáramos a compartir de tanta polarización un poco de lo que dijeron ustedes, neutralidad. ¡Aplausos! ¡Qué brutos! No, doble paga. Ya como de pilón, a mí me gustaría como plantear algo. Imagínense que cada uno de nosotros, cada persona, los niños, los jóvenes, los grandes, los ancianos, cada uno que tiene uno de estos es un influencer. ¿De qué manera te gustaría a ti influenciar? Claro. Esa sería la... No, yo pensé que iba a ser más pero yo sí me lo Ya nos vamos a llamar códigos del neutroverso. Del neutroverso. Y para cerrar, como Roche dio otro pilón rápido, es eso, ¿no? Hay personas que les cuesta mucho trabajo entender que existe este camino de medio, este camino equilibrado, ¿no? Entonces, como estos tipos de códigos de multiverso dicen que tal cosa está muy chafa, cosa que tampoco hacemos porque no queremos asegurar nada, pero bueno, como dicen eso, entonces son malos, son Illuminatis, son del mal, ¿no? No, pues no. Ah, no, pero como dijeron que esto y esto y esto, entonces más bien son ignorantes porque no saben toda la conspiración y así de... No, son reptilianos. ¿Y por qué no se te ocurre que existe algo en medio? Donde somos personas que nos gusta leer conspiraciones, sabemos un montón de conspiraciones, sabemos mucho de estos temas alienígenas, muchas cosas, pero no nos creemos todo y podemos decir un punto intermedio, ¿no? Al final es inevitable, somos seres humanos y es inevitable que digamos nuestra opinión o lo que creemos, pero lo que queremos decir es que pues no te cases tampoco con lo que nosotros decimos. Al final ni siquiera nosotros nos deberíamos de tomar en serio a nosotros mismos, de la misma manera nadie debería hacerlo, ¿no? Entonces cada uno pues ahí que vaya resonando con lo que le resuene y todo está bien menos que te enojes, no pasa nada. Que se enoja pierde. Que se enoja pierde. Y ya eso es todo, ahí se ve. Ahí se ve en el espejo de la realidad. ¿Que viva qué? Que viva el amor. Pepe Le Fou. Nos vemos en la cuarta vertical. En la quinta y en la cuarta. En la quinta ya no llega. Ya nos vemos con...